después de hacer una presentación del origen y el desarrollo de la teoría del campo, empecé a presentarles a ustedes el método, por medio del cual vamos a encontrar las propiedades del campo E, D, B y H. Ese método tiene 3 pasos. En el primero, formulo las ecuaciones. Terminé la clase pasada de hacerlo. Son las ecuaciones de Maxwell. Las generales en forma integral, en forma puntual, con unas restricciones, no son tan generales. Esta forma puntual es la que hoy vamos a estudiar para mirar cómo de allí puedo encontrar E, D, B y H. También mostré qué sistema de unidades y dimensiones vamos a usar en el curso. Definí las densidades de carga y de corriente y terminé con las relaciones constitutivas causa-efecto. El efecto puede ser polarización, magnetización, corrientes, si los materiales son lineales, homogéneos, isotrópicos, después de explicar qué era cada uno de esos adjetivos. Termino finalmente en que con esos 3 adjetivos, para los materiales habrá una propiedad llamada permitividad eléctrica, permeabilidad magnética, conductividad eléctrica, que se encontrará tabulada. Ahí terminó el primer paso. Ahora miremos de este conjunto de ecuaciones que son simultáneas, porque donde tengo aquí intensidad eléctrica, aquí tengo inducción magnética, intensidad magnética, corriente, densidad eléctrica, son simultáneas, en las ecuaciones aparecen las 2 variables. ¿Cómo de ahí encontrar ecuaciones para poder averiguar D, E, B y H? Ese es el tema de esta clase. Voy a mostrarles 2 caminos, y hay más de 2, pero son los que emplearemos fundamentalmente en el curso. Al primer camino lo llamo el método directo. Se trata de conseguir, a partir de las ecuaciones de Maxwell, en forma puntual, conseguir ecuaciones independientes para E y para H. Son las 2 que tengo en el acetato y ya les digo cómo se encuentran. Vamos a suponer, con este contorno, que representa una región del espacio en la que existe un campo electromagnético, tal que en todos los puntos de esa región, las propiedades del campo E, D, B y H son continuas, son diferenciables, todas tienen límite, son funciones matemáticamente aceptables. Eso implica que este conjunto de ecuaciones se puede utilizar. También supongo que los cuerpos donde el campo está no se mueven. Volúmenes, superficies, longitudes están en reposo. Entonces puedo emplear estas ecuaciones para cualquier punto de esa región. Agrego los medios materiales que pueden existir en la región. Voy a suponer que son lineales, homogéneos, isotrópicos en los 3 parámetros. Y que la región está descargada, que cada parcela de volumen dentro de la región carece de carga eléctrica, su carga neta es 0. Por estas condiciones, las relaciones constitutivas son estas 3. Lo que sigue es álgebra, álgebra vectorial manipulando las ecuaciones de Maxwell. A la ecuación 2 le voy a tomar el rotacional. Rotacional de una igualdad, igualdad de rotacionales. Rotacional del rotacional de E, lado izquierdo, igual al rotacional del lado derecho. La igualdad se sostiene. Rotacional de E se expande por medio de la regla de Gibbs. Esa permite la expansión de un doble producto cruz, tomando en cuenta que como operador que es nabla,
no lo puedo conmutar, no lo puedo poner delante del vector, sino detrás. Entonces, esa operación me da gradiente de la divergencia de E menos laplaciano de E. Ese doble producto cruz da lugar a esta expresión. Regla de Gibbs. Puse ahí. Igual, aquí tengo una operación de derivación mixta. Derivadas con respecto al tiempo, derivadas con respecto a la posición. Como las funciones son continuas, puedo conmutar esas dos derivadas. Me queda derivada en el tiempo de rotacional de B. Pero B lo puedo escribir como mu por H. Divergencia de E por la condición que impuse de que la región no tenga carga y que se satisfaga esta relación constitutiva, entonces da cero. Divergencia de E viene a ser igual a divergencia de B D dividido por épsilon, y esa es cero. Primera ecuación de Maxwell, porque supuse que no existía ρ. Entonces me queda menos nabla 2E igual menos derivada en el tiempo de este rotacional. Mu es una cantidad uniforme. El material es homogéneo. No tiene pues derivadas con respecto a la posición. Tampoco cambia con el tiempo. Entonces sale al frente menos mu derivada con respecto al tiempo de rotacional de H, que lo obtengo de la cuarta ecuación de Maxwell. J, que es G por E, ecuación constitutiva, J igual a G por E, derivada de D con respecto al tiempo D, entonces puedo escribir épsilon, derivada de E con respecto al tiempo, ese paréntesis es rotacional de H. Logré entonces una ecuación donde la única incógnita es E. La despejo para igualarla a cero y me da primera ecuación, una ecuación independiente para E. La única incógnita presente es E. Una maniobra parecida, pero tomando ahora el rotacional de la ecuación 4 y una álgebra parecida, me conduce a una ecuación matemáticamente idéntica a la anterior. Esta es la que acabo de obtener. Trabajando con el rotacional de H, sale esta. Idénticas. Cambié por H y es la misma ecuación. ¿Cómo se llama esa ecuación? En la matemática se conoce con el nombre de ecuación de onda atenuada. No es ecuación de onda. Para hacerlo, este término tendría que sobrar, no estar presente. El primero y el último da lugar a una ecuación de onda en 3 dimensiones. Pero estando este término, la onda que aparece es atenuada. ¿Qué quiere decir eso? Si, por ejemplo, la onda se moviese en dirección del eje Z, la amplitud del vector E estaría decayendo en forma exponencial. El detalle del por qué lo miraremos más adelante en el curso. Si la onda avanza en dirección del eje Z, eso de atenuado implica que se va desvaneciendo. A medida que la onda se propaga, cada vez se hace más chiquita hasta que desaparece.
Eso lo provoca este término. Entonces tengo ecuaciones independientes para E y para H. Llamé al método directo precisamente por esa independencia entre ambas. Tengo 6 incógnitas. El vector E es una incógnita vectorial. Tiene 3 componentes, una por cada dirección según el sistema de coordenadas. Y H también, 6 incógnitas. Y 6 ecuaciones. Cada una de esas ecuaciones es vectorial, la puedo escribir en sus componentes, en sus 3 componentes, según el sistema de coordenadas que se emplee. Entonces voy a tener 6 ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden con 6 incógnitas. Ya de por sí ese sistema es respetable, grande. Y de allí surge una primera dificultad. Pero hay otra dificultad que es peor. Consiste en que el laplaciano de un vector que se expande pues por medio de esa expresión es la que resulta al despejar de aquí, rotacional por rotacional de E. Este es el laplaciano de un vector, ecuación vectorial, no la he particularizado en ningún sistema de coordenadas. Si miro esta ecuación, laplaciano en coordenadas cartesianas, y por favor les pido que pongan a la vista la tabla de fórmulas para que me comprendan el argumento, encuentran en la cuarta fila que el laplaciano de un vector en coordenadas cartesianas es igual a la suma de los laplacianos de cada componente. Pero en cambio miren en esféricas, coordenadas esféricas o coordenadas cilíndricas. Empiecen por observar que esa ecuación es larguísima. Que si en el tablero fuese a escribir esa ecuación, no me cabe desde esta punta a la otra la ecuación. Primero, pues muy larga. Segundo, al observar cada componente, observen por ejemplo la componente teta en coordenadas esféricas del laplaciano, ahí está involucrada también la componente phi. Es decir, las componentes dan lugar a ecuaciones simultáneas, donde en cada ecuación están varias incógnitas. En conclusión, cuando se utiliza este método directo, tengo muchas ecuaciones, muchas incógnitas y un laplaciano difícil de resolver. Este método lo usaré muy poquitas veces en el curso, 10% del curso a lo sumo. ¿Cuándo funciona? Cuando la simetría del problema permite concluir que el vector desconocido, E por ejemplo, o H, tenga una sola componente. Tendré entonces una sola incógnita. O cuando el sistema electromagnético que se maneja permite usar coordenadas cartesianas. ¿Qué hay que hacer entonces cuando no se cumplan esas simetrías o ese sistema? Pues hay que cambiar de método. Enseguida lo presento. Las ecuaciones como están permiten una importante conclusión. Cuando la onda se propague en el espacio vacío de materia, en una región donde no haya medios materiales, no hay átomos, no hay moléculas, el vacío, por ejemplo, en el espacio sideral, en tal caso, la permitividad del vacío, la permeabilidad del vacío y la conductividad es cero. No hay conductores. Estas dos ecuaciones anulan este término de la mitad y se reducen a esta pareja, donde el producto mu epsilon sub 0 ambos es el inverso de la velocidad de fase de la onda, que para una onda viajera en el vacío es la de la luz. Es decir, en el vacío las ecuaciones se reducen a ecuaciones de onda. Eso es lo que permitía a Maxwell afirmar
que de sus ecuaciones se sigue que las intensidades del campo eléctrico y el magnético son funciones de onda, que hay un carácter ondulatorio en esas ecuaciones. Y avanzando más en la frase, que la luz, que ya se sabía que era una onda, es una onda electromagnética. Que sea o no sea onda depende de este término. Si ese término no está presente, lo que tengo es la ecuación de Laplace. Con el término presente es la ecuación de onda. ¿Cómo apareció ese término? Porque Maxwell se inventó este término, el llamado corriente de desplazamiento. Este término es la densidad de corriente de desplazamiento. Es una idea de Maxwell. ¿Pero de dónde sacó la idea? Cuando él escuchó directamente a Faraday en sus conferencias y estudió lo que Faraday afirmaba, llegó a la conclusión de que Faraday tenía razón, que no tenía ecuaciones. ¿Qué decía Faraday? Que entre la causa y el efecto no había un tiempo cero, la propagación no era instantánea, sino que demoraba un tiempo. Había una velocidad para partir de la causa y llegar al efecto. Esa es la idea fundamental de Faraday, a la que le quiso dar una expresión matemática Maxwell. Observen que si este término no estuviese presente, era lo que había antes de Maxwell, no está ese término. Si este término no estuviese presente en la deducción que hice, este término no estaría presente, este término, y llegaríamos a esta ecuación sin el término derivado en el tiempo, una ecuación de Laplace, que coincide con lo que afirmaba la teoría mecanicista. La propagación se hace con velocidad infinita. Supongan ustedes que esta velocidad es infinita, un hablador de acero. Si ese término está, la propagación es con la velocidad de la luz y toma un tiempo. O sea, que haya o no onda, que sea cierta o no la teoría de Maxwell o la teoría de Newton, depende de la existencia de este término, que se le ocurre a Maxwell pues mirando las ideas de Faraday. Este conjunto de ecuaciones Maxwell las tiene listas alrededor de 1860, pero no se había encontrado, no se había demostrado experimentalmente que hubiese ondas. Y como nos enseñó Descartes, aunque una teoría, una conjetura, un argumento sea muy razonable, mientras no se demuestre, no creo. La demostración puede ser matemática, una deducción o por medio de experimentos. Maxwell muere casi 40 años después de sus ideas, pues se detecta que si hay ondas, que ese término es correcto, lo hace Hertz. Entonces, así las ecuaciones no me sirvan pues muy directamente para averiguar E y H, sirven para darle solidez a una teoría que refuta otra, la teoría mecanicista. Ok.